Pero qué exhibida le puso el gobierno de Estados Unidos a nuestro país. Por órdenes del presidente Trump, el Departamento del Tesoro sigue imponiendo sanciones contra criminales mexicanos. Y esta vez fue contra el cártel de Santa Rosa de Lima, dedicado principalmente al robo de combustible en Guanajuato, bajo las órdenes de José Antonio Yepes Ortiz, conocido como El Marro. Se trata además de uno de los grupos que más violencia ha desatado en México y probablemente el que mayor cantidad de homicidios ha dejado en su guerra por el control de Guanajuato en contra del cártel Jalisco Nueva Generación. Esta guerra ha dejado más asesinatos que las que se registran en Sinaloa, incluso después de que comenzara la batalla entre la Maguiza y los Chapitos. En su comunicado, el Departamento del Tesoro asegura que después del tráfico de drogas, el huachicol es el principal negocio de los carteles mexicanos, que le da miles de millones de dólares a los criminales y que funciona mediante un esquema combinado de sobornos a empleados de Pemex y perforaciones clandestinas de tuberías. Y también alerta que el cártel de Santa Rosa de Lima se alió con el cártel del Golfo y que ha contratado a militares y exmilitares colombianos para sus actividades violentas en Guanajuato. Lo curioso y lo más grave de estas sanciones es que El Marro fue detenido en el 2020. En 2022 fue sentenciado a 60 años y sigue teniendo procesos pendientes por lavado de dinero, huachicol, crimen organizado, homicidio, entre muchos otros delitos. Pero el Departamento del Tesoro declaró que el Marro sigue operando criminalmente desde la cárcel a través de sus abogados y de sus familiares. En otras palabras, el gobierno de Estados Unidos decidió actuar porque México es incapaz de gobernar sus prisiones y el Marro sigue dirigiendo una de las organizaciones criminales más sanguinarias del país, literalmente bajo y en las narices del gobierno, en una cárcel, el Ceferezo número 14, que está en Durango. ¿Cuál gobernabilidad y cuál Estado de Derecho, me pregunto yo? Y como para tratar de limpiar un poco la imagen de nuestro país después de estas sanciones, la Secretaría de Hacienda publicó un comunicado en el que asegura que la Unidad de Inteligencia Financiera ya había incluido al Marro en la lista de personas bloqueadas y que las sanciones del Departamento de Estado fueron parte del programa Cooperación y Coordinación Internacional. Hacienda declaró que las medidas de Washington solo sirvieron para reforzar y complementar las acciones ya implementadas en México. Pero la pregunta que no han respondido es cómo pretenden gobernar el país si no pueden ni siquiera vigilar las cárceles. Lo cierto es que en general han sido días de golpes contra la delincuencia, no solo en Estados Unidos, pero también en México. El martes por la noche detuvieron en la avenida Paseo de la Reforma de la Ciudad de México a Jacobo Reyes León, conocido como el Lic o el Jacob. ¿Quién es? Pues presuntamente uno de los principales huachicoleros, dedicado también al tráfico de armas y narcóticos, vinculado con un sujeto que entrevistamos aquí hace algunas semanas, Raúl Rocha Cantú, dueño de Miss Universo, quien resultó ser un criminal que llegó a un acuerdo de culpabilidad con la Fiscalía General de la República. Hay que destacar que además de criminal, el Jacob había sido candidato del PRD a la presidencia municipal de San Martín de las Pirámides, Estado de México, desde donde operaba su red de huachicol. Algunas fuentes señalan que
además del Jayco, a mediados de noviembre, se giraron otras órdenes de aprehensión contra 12 personas más vinculadas presuntamente a la red criminal de Raúl Rocha Cantú. Finalmente, habría que destacar que ayer se detuvo en la alcaldía capitalina Benito Juárez a María Vanessa Pedraza Madrid, una de las colaboradoras más cercanas del exsecretario de Seguridad Genaro García Luna, quien está acusada de blanqueo de recursos y de delincuencia organizada. También se vinculó a proceso a Edgar Rodríguez Ortiz, alias El Limones, el extorsionador de Durango, que ha sido vinculado a crímenes distintos. Lo que no me queda del todo claro es si estas detenciones van a servir de algo o si va a pasar lo mismo que con el mar. Si van a dejar a los delincuentes seguir trabajando desde la cárcel como si fuera un despacho más del crimen organizado. Así el país. Yo soy Adela Micha.